Como pues director del Instituto Promotor del Bien Común, pues tener aquí reunido un conjunto pues de profesores, de académicos, el rector de nuestra universidad, presidente del IPBC, varios representantes de los medios de comunicación, varios representantes también del Congreso aquí de Puebla. Es un gusto poder iniciar con ustedes esta presentación del reporte legislativo, reporte que la UPAEP pues presenta año tras año desde ahora ya más o menos una década, y con el cual propiciamos un ejercicio de transparencia democrática sobre la actividad legislativa pues en Puebla, en el estado de Puebla. Me da mucho gusto poder dar la palabra al rector de la UPAEP, el doctor Emilio Baños Ardavín. Rector, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Matías. Pues muy buena tarde tengan todos. Pues es de nuevo un gusto saludarles, saludar a nuestros invitados, a Maribel Flores del TEC de Monterrey, Víctor Reynoso de la Universidad de las Américas Puebla, Carlos Figueroa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para comentar. Por supuesto, Hans, muchas gracias por tu presencia de la Konrad Adenauer, en fin, todos los que nos siguen y que han sido también parte de la historia de la conformación pues, de este observatorio. Yo me permito pues, apuntar unas notas respecto de algo que ya de hace tiempo, no nada más de esta legislatura, hace notar este reporte. Si bien en el pasado el reporte había sido meramente cuantitativo respecto de cómo operaba el órgano legislativo y ahora hay un análisis más de orden cualitativo respecto de los propios procesos legislativos, sí ha habido una constante que tiene que ver con la apertura a legislar de cara a la sociedad y a la participación de los diferentes actores sociales según la naturaleza de los temas que están en cuestión o sobre los que se pretende legislar. Y en ello tomo una frase que recientemente el Papa Francisco en su documento que expone, digamos, de interés, me parece, universal, creyentes o no, que se llama Fratelli Tutti, que convoca pues, a la fraternidad universal, hermanos todos. Hay, cuando toca estos temas sociales, hay una frase que me parece muy pertinente y que dice, si no hay interés por el diálogo, no hay interés por el bien común. Y yo creo que esa es una consigna que pues, nos provoca a todos los actores, puede ser en el ámbito, por supuesto, de la academia, de la universidad, no se diga en la política, y particularmente en esta materia de lo que es el quehacer de un cuerpo legislativo. Creo yo que en las últimas, incluso las últimas iniciativas que ya se han aprobado o las que se están discutiendo hoy, nos hace falta una buena dosis de diálogo. Ya sea, tuvimos la experiencia en la ley, por ejemplo, de educación estatal del Estado de Puebla, donde pues, nos perdimos esta oportunidad de enriquecer un andamiaje legislativo que pues, es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Pero lo mismo podemos decir de varias leyes. Ahora se está discutiendo una ley muy polémica respecto del aborto. Y en todo ello, pues hay tres componentes que yo subrayaría para ser consecuentes con esta invitación y necesidad en una democracia madura de dialogar y de construir pues, el mejor escenario en conjunto. Uno es atreverse a incorporar la diversidad de nuestra realidad, aceptar que hay diferentes perspectivas, diferentes situaciones de toda índole y que eso hacen también la riqueza de una nación siempre que se sepa abrazar la diversidad. Segundo, atreverse a asumir que lo que las ciencias, ya sea ciencias duras, humanísticas o sociales,
tienen que decir sobre cada una de las materias que se legislan. Atreverse a ponerlo en diálogo, todo el acontecer de nuestras sociedades con pues el rigor científico que tanta falta nos hace en la toma de decisiones. Y tercero, atreverse a construir desde estos referentes, desde esa diversidad, desde ese realismo que nos ofrece también la ciencia, el saber, las disciplinas, a construir el mayor bien posible juntos. Un bien que puede ser objetivo, pero incluso también subjetivo, a veces medible, a veces difícilmente, digamos, cuantificable, pero que con esta lógica del diálogo se puede enriquecer y verdaderamente construir un escenario de desarrollo más cercano a la posibilidad de generar pues un estadio o un equilibrio de mayores bienes comunes para la sociedad, para un pueblo. Así que bueno, pues yo con esto cerraría mi intervención, subrayando esa necesidad de abrir todos los procesos parlamentarios a la sociedad. Y la clave, el quid de este tipo de procesos en una democracia a la que anhelamos es esa capacidad del diálogo. Así que pues sean todos bienvenidos. Felicitar también a todos los que han hecho posible este seguimiento y con esta claridad en el objetivo del observatorio del desempeño del cuerpo legislativo de Puebla, que es pues justamente generar desde estas críticas, pero también desde estas propuestas, pues mejores procesos para una democracia que en efecto favorezca la generación de bienes comunes. Muchas gracias, enhorabuena y sean bienvenidos. Muchísimas gracias a las palabras del rector. Permito ahora ceder la palabra al decano del Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP, el doctor Herminio Sánchez de la Barquera. Doctor Herminio. Muchas gracias. Gracias, doctor Nebel. Pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Gracias al señor rector por sus palabras. Qué bueno que podamos reunirnos para escuchar este informe legislativo. Es algo muy importante, como decía el doctor Baños, pues es muy importante en una democracia ese tipo de ejercicios. Recordemos que en una democracia pues todo debe estar sujeto al escrutinio, a la revisión, a la crítica, todo tiene que ser transparente y pues una tarea tan fundamental como es la de un congreso local, pues con más razón. Es decir, tenemos que recordar que México como República Federal pues tiene en sus estados un congreso local. Esto es muy importante porque no todos los países lo tienen. Los países de tipo unitario no tienen un órgano así, un órgano legislativo en cada departamento o provincia. En los estados federales sí. Y esto pues es muy importante porque allí se encuentra uno con la formación de la voluntad política. Entonces es muy importante para el carácter de Estado de las entidades que conforman un Estado federal, pues someter a revisión, a observación, pues qué es lo que hacen, cómo lo hacen, con qué resultados, cuáles son los resultados de la tarea legislativa. Entonces, pues por eso me alegra que podamos presentar este informe. Agradezco el esfuerzo que ha puesto el Instituto Promotor del Bien Común, dirigido por el doctor Nebel y particularmente en este caso, pues con la maestra Rosario Andrade, quien ahorita en un momento más presentará esos resultados, pues por su esfuerzo, por todo su empeño, por lograr un informe que sirva para el análisis, como ya hemos comentado, no solamente cuantitativo, sino también cualitativo. También me alegra mucho que estén con nosotros académicos de prestigiadas instituciones educativas de Puebla. Eso es muy importante, el análisis desde diferentes perspectivas, el análisis académico con colegas de otras instituciones, porque todos perseguimos la verdad, todos perseguimos esa verdad y todos tratamos de que nuestros análisis y nuestras tareas repercutan en el bienestar de la población. Entonces me da muchísimo gusto volver a tener en casa al doctor Figueroa. Carlos, qué bueno que estás aquí con nosotros nuevamente en la UPAEP.
Por supuesto que a Maribel Flores del TEC, con quien tengo una muy fuerte amistad, pues también me alegra mucho que esté nuevamente con nosotros en la UPAEP. Y bueno, a mi viejo colega Víctor Reynoso de la UDLAB, uno de los mejores politólogos que hay en México, experto también en cuestiones de política, de partidos políticos, pues me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Y quiero agradecer asimismo a las personas que han hecho posible la realización de este informe, al licenciado Toño Sánchez Díaz de Rivera, por supuesto, con todo cariño, Toño, qué bueno que estás acá y que nos has apoyado en todo. Tú eres uno de los pilares del IPBC, y pues a la secretaria académica del Decanato de Ciencias Sociales, a la maestra Jessica Rodríguez, a Cristina Chacón, el doctor Arbezú, que también estará aquí acompañándonos. Entonces, pues, bienvenidos todos. Pues, doctor Nebel, pues adelante, sigamos con este informe legislativo. Gracias. No se escucha, Matías. No tiene sonido, Matías. Muchas gracias, doctor Herminio. Mil disculpas, eso de los micrófonos no siempre funciona. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir con la presentación ahora de este reporte. Hemos estructurado esta presentación primero con la participación del director de la Fundación Konrad Adenauer, Hans Blomeyer. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hans Blomeyer ha sido pues director de la CAS, es director, perdón, de la CAS aquí en México. Fue director anteriormente de las oficinas de la CAS pues en Inglaterra, y ha trabajado durante pues una gran parte de su labor académica, su labor como promotor precisamente de este pensamiento de la Konrad Adenauer Stiftung a través pues de gran parte de su carrera profesional. Hans Blomeyer, es un placer acogerlo aquí en la UPAEP y esperemos pues escucharlo sobre esto precisamente de crear reportes sobre la actividad legislativa, ¿no? Supervisión ciudadana a la actividad legislativa, un elemento clave del funcionamiento de la democracia. Hans Blomeyer tiene la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, y en primer lugar agradezco la gentil invitación. Es un honor estar con ustedes con motivo de la presentación de este reporte. Agradezco particularmente al señor rector de la UPAEP y también a mi amigo Toño Sánchez, que se molestaron en llamarme y preguntarme si estaría disponible con algunas muy breves reflexiones en torno al tema que me proponen. Ya que considero que la presentación del informe está en el centro de la actividad de hoy en la tarde. Primero, subrayar y felicitar este importante esfuerzo, que lo considero un esfuerzo académico por medir lo que está pasando en un congreso, y como bien se dijo, medirlo tanto cuantitativa como cualitativamente, que no es sencillo eso, porque eso atraviesa pues una serie de complicaciones subjetivas, una serie de complicaciones de índole político. Es un campo sensible, por no decir minado, tratar de calificar el ejercicio político, y lo digo porque nosotros hacemos un esfuerzo no similar, pero en complejidad de repente sí, con cierta similitud, al tratar de medir la calidad democrática, por ejemplo, en México, con nuestro índice de desarrollo democrático cada año, y ahí uno puede ver qué fácil es pisar callos y sensibilidades cuando uno trata de medir la actividad política. Pero por eso creo que esto no es solo un esfuerzo académico, sino en sí ya es un aporte político.
político con mayúscula, para el funcionamiento de la democracia, para el funcionamiento transparente y eficaz de la democracia, con el viejo dicho de lo que no se mide no se conoce. Entonces el esfuerzo por tratar de medir en sí yo creo que ya es un aporte valioso. Y al haber tenido la oportunidad de leer el informe, que es exhaustivo, que es detallado y que realmente hace un aporte sustancial justamente por esa medición objetiva, yo creo que eso es un aporte a lo que sería la credibilidad, la objetividad y la transparencia del ejercicio democrático, y eso en un contexto donde normalmente se habla de la falta de credibilidad en la democracia, la falta de objetividad y la falta de transparencia. Y por lo tanto, yo creo que esto apunta en una dirección, por lo menos en una dirección correcta. A mí se me han pedido breves comentarios sobre, y el título es Supervisión ciudadana a la actividad legislativa, un elemento clave para el funcionamiento de la democracia. Permítame 2, 3 definiciones para explicar desde qué perspectiva quiero hacer estos comentarios. Luego, algunas reflexiones sobre esta interacción entre ciudadano y democracia en el contexto actual. Y al final, algunas sugerencias, pero ya advierto que las sugerencias, tanto el rector como el decano me han robado varias de las ideas, así que las estaré subrayando nuevamente. Si hablamos de democracia, por lo menos en la forma en que nosotros en la Fundación Adenauer y yo personalmente lo vemos, a mí no me gusta tanto ponerle demasiados adjetivos a la democracia. Si es una democracia plena, una democracia directa, democracia participativa, democracia representativa. Yo me quedo con 2 cosas de repente más simples, que por un lado vemos a la democracia como un sistema político, y el viejo dicho, la democracia es el sistema político menos imperfecto de todos los sistemas políticos imperfectos. Yo creo que eso es hacerle un poquito de justicia a las a veces exageradas expectativas que tenemos o que le ponemos a un sistema democrático. La democracia no es garantía de felicidad plena. La democracia no es garantía de que todos estemos viviendo en bienestar y en libertad. Es un marco de referencia dentro del cual nos movemos. Entonces, la imperfección es y seguirá siendo parte de la democracia como sistema político. Pero también creo que la democracia la tenemos que ver no solo como un sistema político, sino una forma de vida y una forma de convivencia. Y ahí entramos nosotros, los ciudadanos. Si no entendemos la democracia como forma de vida y convivencia, siempre va a ser algo ajeno, porque a partir de definirla como forma de vida, la estamos definiendo también como nuestra democracia. Ya no es algo del lado opuesto de la vereda, al cual nos aproximamos como meros espectadores, sino a la hora de definir democracia como nuestra forma de vida y convivencia, estamos también ya en medio de la discusión de cómo nos involucramos entonces en esa nuestra democracia con derechos y deberes. Porque está muy en boga de hablar de mis derechos ciudadanos y no está tan en boga de hablar de mis deberes ciudadanos. A eso voy un poquito más adelante. Y es obviamente una convivencia, como bien lo señalaba el rector, donde convive una diversidad de opiniones, una diversidad de conceptos, una diversidad de deseos que tienen que estructurarse, ordenarse para garantizar esa otra parte elemental de una democracia, que es velar por el bien común. Si no hay un anhelo de bien común, yo diría una democracia que no aspira al bien común deja de ser democracia y es simple y llanamente un ejercicio de poder. Y ahí creo que le falta esta segunda parte. Ahora, si hablamos de la democracia como una forma de gobierno, un sistema político, entonces también es el sistema político que está consagrado en un marco jurídico llamado Constitución. O sea, no se trata de que cada ciudadano tenga el derecho de elegir la democracia que le place, sino si yo vivo en un país, tengo una democracia con ciertas reglas de juego, con reglas de funcionamiento. Esas son las reglas de funcionamiento que están vigentes. Hay mecanismos para modificarlas, ahí entra el poder legislativo, pero tampoco se trata de decir cada ciudadano
define la democracia que le place, que más le parece, sino la convivencia también implica asumir, respetar y convivir dentro de las reglas de juego que están establecidas. Eso en cuanto a las definiciones. Permítame 2 o 3 comentarios sobre esa interacción entre democracia y ciudadanos. Observamos en el mundo entero, por lo menos en esa parte del mundo que se rige bajo sistemas democráticos, si queremos llamarlos occidentales o cualquier otra definición, pero en las democracias en todas sus facetas de variación, hay una espiral del desencanto muy marcada. Aquí en América Latina lo que mide el Latinobarómetro es un desencanto paulatino, constante, desde hace ya más de una década, década y media, de un creciente desencanto de los ciudadanos con sus democracias, no con la democracia, con sus democracias. ¿Por qué eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este creciente, yo no lo llamo rechazo, aunque tenemos también ya señales de rechazo, pero es un desencanto que está generando una brecha cada vez más grande entre ciudadanos y su democracia, que se convierte a su vez en una especie de juego causa y efecto, de que ese desencanto produce cada vez democracias más débiles, que a su vez generan entonces un desencanto más grande. O sea, por eso hablo de una espiral. Y lo que está pues muy marcado en esto es que nosotros, los ciudadanos, tampoco hablemos de los ciudadanos como algo ajeno a nosotros, los ciudadanos, tenemos una descalificación, un rechazo creciente de la política, los políticos, los partidos, los parlamentarios, como diciendo todo esto no sirve. Y por eso lucho un poco con este término de la supervisión ciudadana a la actividad legislativa. Y quiero de repente provocar un poco los autores con esto, porque lo de la supervisión nuevamente me parece que es un ejercicio lejano. Es algo, yo voy a supervisar lo que están haciendo ahí estos políticos, estos parlamentarios, este sistema democrático, lo que están haciendo, yo voy a supervisar. ¿Qué pasa? Eso es mi derecho, pero ¿qué pasa con mi deber de involucrarme? O sea, ¿cómo cerrar esta brecha entre la mera supervisión y el necesario involucramiento? Porque si no, entramos también en esta peligrosa espiral de ellos y nosotros. Ellos, los políticos, los que están del otro lado, los que son incapaces, los que son corruptos, los que no hacen bien sus tareas, o sea, los malos, y yo, ciudadano puro y bueno, que tengo el derecho de observar, criticar, pero no tengo el deber de involucrarme. Me quedo a mitad del camino si solo me limito a mi derecho de supervisar y no soy más consciente de mi deber de involucrarme. Hay un peligro de disociación ahí sumamente grave, a mi juicio, que luego termina, si vamos solo a la historia más reciente de América Latina, a mí me tocó trabajar para la Fundación en Argentina a partir de 2002, o sea, poquitos meses después del famoso que se vayan todos, que ese fue la cúspide de la crisis política argentina 2001, que se vayan todos, porque todos estos no sirven. Ok, se van todos. ¿Y quién se hace cargo? Ellos deben irse. ¿Y yo qué? O sea, ¿en qué sistema político quiero vivir que si me voy al que se vayan todos? O veamos los procesos más recientes en Chile y en Perú hace pocos días. Ya que se vayan todos porque son todos unos corruptos que no sirven. Y entonces, misión cumplida como ciudadano, ya les dije que se vayan y entonces todo va a estar bien cuando todos se hayan ido, pero yo no tengo la disposición a involucrarme. Ese desprecio por la política es una espiral peligrosa, porque también la historia, no solo latinoamericana, sino la historia de las democracias, está llena de las consecuencias de ese que se vayan todos. Los vacíos de poder se llenan, siempre. Siempre hay alguien que llega a decir, ahora yo soy la solución. Y el peligro que hay a la hora de rechazar el sistema democrático con sus instituciones falibles y con sus dirigentes falibles y con todas las imperfecciones que hay, es que luego llega la solución fácil, el líder mesiánico, el yo soy la solución.
No voy a decir nombres ni apellidos. América Latina está llena de líderes mesiánicos, solo que en lo que termina eso, y por eso voy nuevamente al sur del continente y espero que no haya ningún argentino que se ofenda, que yo los quiero mucho. Pero la consecuencia del que se vayan todos es en lo que estamos viviendo ahora. Una espiral de descomposición que al final no resuelve nada. Argentina tuvo 5 presidentes en 6 días y hubo una vuelta a un clientelismo, a un ejercicio político que al final no resolvió nada. Así que el llamado, y ahí voy ya un poquito más al tema de las, si me permiten sugerencias, y muy en línea nuevamente de lo que dijeron las personas que me antecedieron en la palabra, no hay de otra que involucrarse. La supervisión es una parte del ejercicio de involucrarse, porque supervisión implica que me preocupa lo que está pasando en mi Congreso, en mi estado, en mi país. O sea, si empiezo a ver, a exigir, a analizar, ya estoy en una parte del ejercicio. Pero mi llamado, mi sugerencia, mi propuesta es no nos quedemos a la mitad del ejercicio. Involucrarse es más que supervisar. Es también proponer, es estar disponible al diálogo, es estar disponible a las discrepancias, estar disponible a la búsqueda del bien y del bien común, no siempre solo en las instituciones políticas. O sea, el involucrarme también es en mi comunidad, dedicarme a algo que sea más que mi vida privada. Ese es el ejercicio en democracia que es necesario. Y claro que sí, tenemos el derecho de exigirle a nuestros representantes. Los legisladores son nuestros representantes, no son alienígenas de otro planeta, son nuestros gobernantes, nuestros legisladores, producto de nuestro voto. Tenemos el derecho y el deber de votar cada 3, 4, 5, 6 años, depende del sistema político. Pues abramos los ojos, elijamos bien a quienes elegimos, exijámosle rendición de cuentas, por supuesto, y por eso este informe legislativo es un aporte, porque trata y hace un esfuerzo notable por objetivizar la crítica, que no sea visceral, sino sea sobre la base de datos y un análisis frío, y creo que ahí hay un valor nuevamente sustancial. Pero la segunda parte es importante. Como instituciones, en la academia, en el sector privado, nosotros como ciudadanos, si no nos involucramos en el debate público, en el debate de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo, si no estamos dispuestos a otros, si nos quedamos en la comodidad de nuestras salas, en nuestro sofá, y miramos a la democracia y a la política como un espectáculo y simplemente levantamos el dedo acusador para calificar o descalificar, yo me temo que contribuimos más al desprecio y al final a la erosión del sistema democrático y no a la construcción. Entonces, un aporte como este análisis es un aporte, es un elemento a partir del cual se debería y se tiene que hacer este ejercicio del diálogo político para la búsqueda de las soluciones más relevantes. Democracia se vive y se hace todos los días entre todos nosotros. No es un espectáculo ajeno, tiene que ser nuestra democracia en la cual no hay atajos ni hay fórmulas mágicas. Nuevamente, y con eso cierro, la democracia es el sistema político menos imperfecto de todos los sistemas imperfectos. Dediquémonos todos a disminuir esas imperfecciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esas palabras, por esta muy buena introducción a lo que es un reporte legislativo. Nos quedamos con esta interrogación sobre supervisión, ¿no? En supervisión está el super, el calificativo griego de una posición de privilegiada, ¿no? Y efectivamente quizás el punto de vista privilegiado el mismo pues debe de cuestionarse, ¿no? Sin embargo, como bien lo mencionó, es parte de esta responsabilidad política, pues no solo de ciudadanos, sino pues de entes y de instituciones en cuanto al quehacer político, pues cada uno desde sus capacidades, posibilidades, pues participar en este diálogo político, ¿no? Me da gusto ahora introducir a la maestra María del Rosario Andrade Gaviño, quien en el Instituto Promotor del Bien Común ha dedicado pues mucho tiempo a recoger esta información,
en gran parte pues pública, obviamente, pero difundida en un sinfín de documentos en sitios web, otros pues que hay que pedir, y por lo tanto es un esfuerzo realmente considerable que ha hecho María del Rosario para poder generar este deporte. Estoy muy contento también del esfuerzo que hizo durante este año con un grupo de académicos aquí, pero principalmente ella, en cuanto a superar la mera descripción pues cuantitativa de la actividad legislativa, que es muy importante, son datos objetivos, duros, innegables, ¿no? Y por otra dimensión que queremos desarrollar en los próximos años de manera siempre más rigurosa, más robusta, de una medición también de la cualidad, ¿no?, del trabajo legislativo. Precisamente en base a criterios que sean robustos, que nos permitan superar una crítica gratuita o una apreciación gratuita, cual sea el uno o el otro. Pues, María del Rosario, es un placer y te cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Matías. Bueno, en esta ocasión también me va a acompañar el doctor Ignacio Arbezú para también moderarme un poco porque es muchísima la información que tengo para comentar. Sin duda quiero agradecer obviamente al apoyo de todo el equipo que hizo posible la realización de este reporte. En específico, debo decir que no fue un trabajo que hice de manera individual, sino que conté con el apoyo de 3 profesores académicos dentro de la UPAEP, que más adelante haré referencia a sus comentarios y análisis sobre las leyes. Hablo del doctor Matías Nebel, del doctor Ignacio Arbezú y del doctor Juan Pablo Aranda. Y también tuve el valioso apoyo de Toño Sánchez Valderas, un alumno de quinto de semestre de la licenciatura de Gobierno, que bueno, también contribuyó bastante a la elaboración de este reporte, ¿no? Y parte de la riqueza es poder reunir tanto los elementos que pueden dar los especialistas, pero también los alumnos que están en plena formación hacia ser especialistas. Y también, bueno, agradecer obviamente la participación de los académicos de diferentes instituciones que hoy también nos comentarán y sumarán un poco hacia el contenido de este reporte. Y bueno, también agradecer la presencia de los medios de comunicación, de los diputados, de también regidores de diferentes municipios y representantes de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Pues bueno, quisiera iniciar compartiendo más bien una presentación, ya que pues voy a dar muchos datos que será pertinente que ustedes puedan ir también observando para ir dándole seguimiento. Bueno, pues este reporte presenta 4 capítulos. El primer capítulo habla de los indicadores básicos, el segundo capítulo aborda el presupuesto legislativo, el tercer capítulo habla ya como este análisis cualitativo hacia las dinámicas en su aporte a las dinámicas del bien común. Y finalmente un capítulo donde se dan observaciones a las que nos enfrentamos. Bueno, en específico en cuanto al reporte legislativo. Bueno, esta es la 4ª edición que hace la UPAEP de este reporte con el fin de contribuir al mejoramiento del desempeño de los legisladores, pero también contribuir al derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos. Y busca a través de pues generar indicadores sí cuantitativos para conocer el trabajo de nuestros legisladores del Estado, pero también está comenzando a hacer un esfuerzo sobre un análisis cualitativo para no nada más tener los datos en números, sino también poder analizar el contenido de las leyes y los procesos que los legisladores siguen para realizarlas. Entonces, bueno, en cuanto a los indicadores básicos, no me voy a detener tanto porque tenemos poco tiempo y es mucha la información, pero lo pueden encontrar el reporte de manera completa en el sitio del Instituto Promotor del Bien Común, el cual es
.ipbc.upaep.mx, donde podrán tener todo esto a profundidad, y solo comentaré algunas generalidades. Pues bueno, presentamos obviamente la composición de nuestro Congreso, hicimos la clasificación por periodo debido a los movimientos que ha habido de algunos diputados que pues han cambiado de bancada o se han hecho independientes. Y bueno, obviamente aquí cabe resaltar que la bancada con mayor número de legisladores es Morena, seguida por, a la actualidad, seguida por el PRI y por el PT. En cuanto a las sesiones, bueno, en este segundo año legislativo, el cual comprende del 15 de septiembre del 2019 al 14 de septiembre del 2020, el Congreso sesionó 67 ocasiones, incluyendo sesiones extraordinarias, solemnes y las de la comisión permanente. De estas 67, 46 fueron ordinarias. Cabe resaltar que durante el año solo hubo una sesión sin quórum, que fue una sesión de la comisión permanente, de las primeras que hubo ya con la pandemia. En general, hubo un promedio de 32 minutos de retraso para el inicio de las sesiones. Esto mejoró bastante en cuanto las sesiones comenzaron a ser virtuales. El retraso fue menor, pues obviamente por la accesibilidad que tenemos a los dispositivos. Dentro de todas estas 67 sesiones, los legisladores pretendieron abordar 1996 puntos, es decir, esto estaba enlistado en los órdenes del día, pero de estos 1996 solo pudieron desahogar 938, es decir, sí estuvieron batallando contra el tiempo para poder abarcar todo lo que tenían dentro de su agenda. En cuanto a las iniciativas presentadas, pues bueno, solo durante esta fecha del 15 de septiembre del 2019 al 14 de septiembre del 2020, los legisladores y también algunos otros elementos que están facultados para presentar iniciativas se presentaron 441 ante el Pleno. De estas 441, solo el 24.5% de ellas fueron aprobadas, es decir, 108. De estas 108 iniciativas que se aprobaron en este segundo año legislativo, el 40% de ellas provenían del Poder Ejecutivo, y teniendo pues el Poder Ejecutivo la tasa de aprobación más alta. Me parece que de este año legislativo solo faltan 10 iniciativas de aprobarse emanadas del Poder Ejecutivo. Además de estas 441 iniciativas, los legisladores aprobaron 50 iniciativas que se habían presentado desde el primer año legislativo, es decir, retomaron lo que se había quedado pendiente del año anterior y lograron aprobar 50 de ellas, y también aprobaron una iniciativa que se había presentado desde la legislatura anterior, en el año 2015. En cuanto a las iniciativas por partidos, pues bueno, las iniciativas presentadas el partido, esto lo pueden tener a detalle en el reporte, en el documento extenso, pero yo nada más me voy a enfocar en algunos puntos. En cuanto a las iniciativas por partido, pues Morena fue el que tuvo más de ellas, con 101 iniciativas presentadas, y seguidos por el PAN y por el Partido de Encuentro Social, que tuvieron cada uno de ellos 50 iniciativas. Esto no quiere decir que su presentación haya garantizado su aprobación, ¿no? También cabe destacar que el PRD y Compromiso por Puebla fueron los partidos que de manera individual no presentaron iniciativas. Como muchos de ustedes sabrán, ellos hicieron un grupo, además con el Partido de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativas en conjunto. Pero dado el análisis por partido, pues ellos no tienen de manera individual. En cuanto a las aprobadas, sino de lo que se presentó, lo que realmente se trabajó. Bueno, pues Morena tiene un total de 14 iniciativas aprobadas, seguidas por el PRI con 10 iniciativas, y después el PAN y el Partido de Encuentro Social con 9 iniciativas aprobadas cada uno de ellos.
lo cual nos lleva a otro dato, que es la tasa de aprobación, que no siempre es congruente al número de iniciativas aprobadas, en donde la mayor tasa de aprobación la presenta el Partido Verde, pero, por ejemplo, en este caso, el Partido Verde solo presentó 3 iniciativas, de las cuales se aprobó una, y esto hace que en proporción, pues tenga la mayor tasa de aprobación, seguido de el PRI, e igualmente empatan en un tercer lugar el Partido Acción Nacional y Encuentro Social. En cuanto a los temas abordados, los temas más abordados en cuanto al contenido de las iniciativas y de los puntos de acuerdo fueron el tema de justicia con Estado de Derecho, el de educación y el de cultura, mientras que el tema que no fue abordado en ningún momento del año fue el de telecomunicaciones, y de ahí seguido por el de medios de comunicación. En cuanto a la presencia, bueno, algo que es un poco, más bien bastante observado en todas las legislaturas es qué tanto asisten los diputados. Bueno, también tenemos estos datos, pero además incluimos la participación, es decir, no nada más que estén presentes en las sesiones o que pasen lista en las sesiones, sino que además voten en ellas, participen dentro de ellas. Entonces voy a mencionar algunos de los principales hallazgos. Dentro de los diputados que cumplieron con el 100% de sus asistencias, encontramos al diputado Gabriel Biestro, a la diputada Guadalupe Esquitín, al diputado Urubiel González, a la diputada Mónica Rodríguez, a la diputada Ileana Paola Ruiz y al diputado Fernando Sánchez Sacia. En cuanto a los que fueron coloquialmente llamados los diputados más faltistas, o los que tuvieron más faltas justificadas dentro de este segundo año legislativo, fueron el diputado Javier Cacique y el diputado Gerardo Islas. Y bueno, en cuanto ya a la participación, dentro de la asistencia que tuvieron los que estuvieron, un 100% de la participación fueron la diputada Mónica Lara y el diputado Carlos Alberto Morales, además de la diputada Ileana Paola Ruiz y el diputado Fernando Sánchez y el diputado José Miguel Trujillo. De ahí, ¿cuáles fueron los diputados que menos participaron? Es decir, a veces podían estar presentes, pero esto no quiere decir que estuvieran, o sea, que pasaron asistencia, pero esto no quiere decir que ya estuvieron participando durante la sesión. Los que estuvieron por abajo del 80% de la participación es el diputado Héctor Alonso, el diputado Javier Cacique, el diputado Marcelo García Almaguer, la diputada Vianey García y el diputado Gerardo Islas. En cuanto a su desempeño en la presentación de iniciativas, también me permití indicar solo los que presentaron más y los que presentaron menos, que, insisto, bueno, la tasa de aprobación no es muy alta en general del Congreso, entonces la tasa de aprobación pues no quiere decir que... Más bien, el número de iniciativas presentadas no garantiza que éstas sean aprobadas. Dentro de los diputados que más iniciativas presentaron ante el Pleno, se encuentra en primer lugar la diputada Rocío García Olmedo, seguida de la diputada Mónica Lara, y después el diputado Iván Jonathan Collantes. De ahí, ¿quiénes fueron los diputados que no presentaron ninguna iniciativa? Pues el diputado Arturo de Rosas, el diputado José Armando García, el diputado Urubiel González y la diputada Liliana Luna. Mucho de esto se explica por lo que comenté al inicio de el grupo que generaron ellos, llamados el G5, o en algún momento fue el G6, en trabajar en conjunto y presentar iniciativas en conjunto, la cual también está reportado en el documento extenso. Pero sí cabe recalcar que pues, los diputados son votados en lo individual, ¿no? O cuando son plurinominales, pues pasan en la lista por lo individual. Por eso es importante que de manera autónoma también puedan presentar trabajo y no nada más en conjunto. Y bueno, dentro de estos encontramos con las mayores iniciativas aprobadas a la diputada Rocío García Olmedo, a la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia y a la diputada Mónica Lara, con las que fueron los legisladores con mayores iniciativas aprobadas. En cuanto a las comisiones, bueno, hay 35 comisiones que están contempladas dentro de la ley
las cuales tienen que sesionar por lo menos una vez al mes. ¿Cuáles fueron las comisiones de esas 35 que sí cumplieron con dicha obligación? Pues la Comisión de Salud, la de Igualdad de Género, la de Gobernación, la de Medio Ambiente, la de Derechos Humanos y la de Procuración y Administración de Justicia. Todas las demás no cumplieron con esta obligación. Y dentro del instituto nos pusimos a analizar que también cuáles son los temas más importantes o más prioritarios dentro del Estado. Pues sale ahorita con el tema de la pandemia, pues obviamente la salud, y no podemos dejar a un lado la seguridad pública y el desarrollo económico, ¿no? Por las crisis que tenemos. Entonces, en congruencia a esto, bueno, pues la Comisión de Salud, por obvias razones, sí cumplió con estar sesionando constantemente, pero desafortunadamente Seguridad Pública se quedó por debajo de su obligación al sesionar solo 10 veces durante el año, y Desarrollo Económico al sesionar solo 3 veces. En cuanto al presupuesto, quiero dar los créditos de este apartado a Toño Sánchez, nuestro alumno de quinto semestre, que él se dedicó a, sobre todo, estar recuperando esta información. ¿Y qué encontró Toño? Pues bueno, Toño encontró que el presupuesto aprobado para esta legislatura aumentó casi en un 50% en comparación a la anterior. Sabemos que nuestra legislatura está posicionada como una de las más austeras dentro del país, pero eso no quiere decir que haya sido la más austera dentro del paso del tiempo en el Congreso de Puebla. Y bueno, ahí podemos ver cómo en su variación porcentual, pues sí se disparó al entrar esta legislatura, y bueno, entre el primer y segundo año, pues solo hubo una variación del 0.1% al aumento del presupuesto. En cuanto a los costos por diputado, esta es información que seguramente ustedes ya estarán más familiarizados. Tenemos que el sueldo mensual de un diputado está por arriba de los 100,000 pesos, y el sueldo anual está por arriba de 1,200,000. Y no, en transparencia no pudimos encontrar la parte proporcional al aguinaldo y a la prima vacacional, que bueno, esto sería adicional o podría darnos algunas otras cifras. Ahora ya en cuanto a las iniciativas analizadas de manera cualitativa. Pues bueno, no pudimos, por la extensión, no pudimos tomar todas las leyes nuevas que se aprobaron en este año legislativo, pero tomamos 3 de ellas. En la primera, que fue la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, quien elaboró este análisis fue el doctor, profesor e investigador Juan Pablo Aranda, donde me voy a permitir dar algunos comentarios que él hace en su análisis. Él analizó que esta nueva ley de víctimas del Estado de Puebla pues solventa deficiencias que tenía la ley precedente, que también optimiza mecanismos para la protección de las víctimas, que también hay un avance cultural de protección porque ofrece un enfoque especializado y diferencial, y aún así que garantice el que todos los ciudadanos estén cubiertos. Hay un balance entre los derechos generales y los derechos de grupo. Da, en cuanto a las dinámicas de bien común, da importantes pasos en materia de agencia, de democracia y de Estado de Derecho, y en específico considera a las mujeres, a los indígenas, a los migrantes, a los adultos mayores y a la niñez dentro de su creación. También algo importante es que reconoce las condiciones de inseguridad y de desamparo que sufren las víctimas, que incluye la reparación del daño de manera expedita. Y también, bueno, el doctor Juan Pablo, dentro de su análisis, comenta que lo que necesitamos es hacerla real, ¿no? Llevarla a cabo a la vida diaria, porque él comenta, sin seguridad el bien común se transforma en una lista de buenos deseos, ¿no? Entonces, pues bueno, es una ley que aporta demasiado, que viene a fortalecer, que viene a enriquecer
la cual tenemos que vigilar que se cumpla, ¿no? Para que pueda lograr todos estos objetivos. En cuanto a la Ley de Planeación para el Desarrollo, esta ley fue analizada por el doctor Ignacio Arbezu, que también está aquí presente con nosotros. Él habla que esta ley pone de manera directa, desafortunadamente, a los municipios y a la ciudadanía bajo la autoridad administrativa. Es decir, contraviene a textos a nivel nacional y también en general a elementos del Estado mexicano al subordinar al municipio a la administración estatal de alguna manera. Y como también la importancia es que la planeación venga realmente desde abajo, ¿no? Desde las necesidades locales y no al revés. Entonces, pues bueno, todo su análisis lo enfoca hacia esta nueva propuesta o esta reestructura de ordenamiento estatal que vulnera a los municipios y vulnera a los ciudadanos. En cuanto a la ley de educación, este análisis lo realizó el doctor Matías Nebel. La universidad ya ha publicado bastante y expresado bastante al respecto, inclusive en las palabras iniciales de este evento con el rector. Y ya abordado desde las dinámicas de bien común, el doctor Matías Nebel enfatiza que pues realmente la ley en su preocupación central no es el proceso educativo o la educación como tal, sino el funcionamiento del sistema, que desafortunadamente el texto es pobremente articulado, hay fallas dentro de la técnica legislativa, además existen diferentes tensiones entre el control estatal y la participación ciudadana, entre la excelencia educativa y la inclusión social, entre la unidad y la identidad, entre la diversidad y el pluralismo, entre la autonomía de las instituciones y también el centralismo del Estado, y entre el servicio público y las instituciones de servicio privado, ¿no? Que bueno, esto ya se ha hablado bastante. En cuanto a las dinámicas de bien común, el doctor Matías reconoce que la ley empodera, o bueno, por lo menos en el texto, empodera la participación de los actores que están relacionados a la educación, lo cual es positivo, pero también existe una incoherencia en cuanto a los requerimientos legales, a esta centralidad que se le da al sistema educativo, ¿no? Y que esto también pues entorpece la libertad de agencia de las comunidades. En cuanto a la justicia, el texto lo tiene muy presente, pero enfocado desde la justicia social, ¿no? Que esta ley vendría a trabajar, bueno, viene a trabajar. En cuanto a la estabilidad, no se le dio en el texto de la ley ninguna atención al respecto de la sustentabilidad del sistema educativo. En cuanto a la gobernanza, pues sí se resalta dentro de la ley el deseo de esta, pero por cómo se modificaron las atribuciones, pues no precisamente refleja este deseo. Y finalmente, pues la humanidad como el gran objetivo de las dinámicas de bien común, pues esta solo podrá ser observada, al igual que en las leyes anteriores, hasta que sea implementado, ¿no? En la vida diaria de todos los poblanos. Algunas otras cosas que legislaron en este segundo año fueron ciertos organismos que desaparecieron, como fue, bueno, que se suprimieron, como fue la Coordinación Estatal de Transparencia, la cual pasó a estar adscrita, bueno, no adscrita, más bien sus funciones, sus atribuciones pasaron a la Secretaría de Administración. Esta votación tuvo la unidad del 92.3% de los diputados, es decir, el 8% no estuvo a favor de su desaparición. Y pues realmente podemos observar que podría esta acción vulnerar las dinámicas de bien común porque elimina un organismo que facilitaba la participación, el derecho a la transparencia y que ahora pasa a la Secretaría de Administración y que pues la Secretaría de Administración no puede ser juez y parte ante esta obligación de la administración y derecho de los ciudadanos. Otro organismo que se suprimió fue el Instituto Metropolitano de Planeación, el cual
sus atribuciones pasaron a ser facultad de la Subsecretaría de la Gestión del Territorio. Esto también fue una iniciativa que se discutió bastante por los diputados en el Pleno, la cual tuvo sobre el 71.8% de la unidad en su votación, es decir, 28 de los 41 diputados votaron a favor de la desaparición. Y aquí cabe la pregunta si esta acción vulnerará la planeación y la gobernanza de los municipios. Relacionado a lo que ya también había analizado el doctor Ignacio Arbezú, esta parte de que las necesidades vienen desde lo local, y entonces necesitamos institutos de planeación que traten de satisfacer las necesidades o las problemáticas desde lo local y no al revés, ¿no? Entonces, este acto pues deja abierta la ventana a que analicemos qué resultados va a tener. En cuanto a los organismos creados, se crea el Instituto Poblano del Deporte, el Instituto Poblano de la Juventud. Sabemos que estos institutos ya existían, pero hace unos años pasaron a incorporarse a la SEP. Esto generó demasiados problemas hacia estos sectores. Entonces, pues esta creación de nuevo de estos institutos, pues abre también la puerta a grandes posibilidades de participación, de humanización, siempre y cuando pues realmente cumplan su propósito. Otro de los organismos creados que también desató polémica fue la Universidad de la Salud, la cual tuvo el 92% de unidad en la votación a su favor. Y dentro de las cosas positivas es que tiene esta ley que crea la universidad, tiene evidentemente una vocación social de promover la educación y la inclusión y la disminución de las desigualdades en cuanto a la educación. Pero hay algunos factores que nos preocupan de alguna manera, como es qué tanto es centralizada la universidad o no, por cómo está compuesto su organismo directivo, que no hay tanta participación de la ciudadanía o de la academia, también en cuanto a sus requisitos para el puesto de rector, etcétera. Entonces hay algunos elementos que también no podemos dejar pasar ante las bondades de esta creación. Y en cuanto ya a las reformas o adiciones o elementos más importantes que generaron los diputados en este año, pues fue la reforma a la Constitución de nuestro estado por la que se eliminó el fuero constitucional. Sé que es una acción bastante aplaudida y reconocida hacia nuestro Congreso, la cual tuvo, pero curiosamente solo tuvo el 68% de unidad en la votación. ¿Qué es lo que pasó aquí? A pesar de que todas las bancadas legislativas estaban a favor de la desaparición del fuero, en el momento de aprobar el dictamen, muchos de ellos se abstuvieron, ya que aunque aparece la desaparición del fuero, al mismo tiempo se establece que tanto el gobernador como los diputados, el auditor superior y los magistrados podrán seguir estando en su cargo, a pesar de que tengan algún tipo de inicio de juicio penal, ¿no? Entonces, pues también está este avance que se aplaude, pero al mismo tiempo se les puso un candado que nos hace pensar si realmente pues es un avance o no. En cuanto a otras reformas, se da la reforma a la ley de transparencia para que dentro del portal, dentro de las obligaciones del Congreso pueda haber las versiones estenográficas de las comisiones, que también se publiquen de manera obligatoria sus planes de trabajo y que se pueda poner al alcance de la ciudadanía pues el archivo histórico de las legislaturas anteriores. Esto yo creo que desde la prensa, desde los académicos, es algo que se agradece, ¿no? El poder realmente cobijar la transparencia y respaldarla y que podamos tener el acceso a la información. Entonces, bueno, esto es algo muy bueno que hicieron nuestros diputados. También hubo una reforma a la ley para prevenir y eliminar la discriminación, donde se amplió el concepto de discriminación y bueno, esto también ayudó
a que haya un Estado de Derecho más fuerte, que la población pueda tener garantías de libertad de agencia y de justicia sobre todo. También se reformó nuestro Código Penal en cuanto al aumento de la pena por el delito de violación sexual, lo cual también pues fortalece el Estado de Derecho, fortalece también la justicia, dado lo que vivimos en nuestro país y obviamente en nuestro Estado. También se dieron dos reformas, una a la Ley de Protección del Ambiente y también a nuestro Código de Procesos Electorales del Estado, donde en la primera reforma se buscó que se regresara al Estado las facultades de control de contaminación visual, en específico, pues los espectaculares alrededor de las vialidades del Estado. Y la segunda, al Código Electoral, prohíbe ahora la propaganda política en espectaculares, pantallas electrónicas, portadas de revista, transporte público, etc. Entonces, aunque los objetivos que plantea, sobre todo la primera reforma, es en función al medio ambiente, pues también está el análisis en cuanto a las próximas elecciones, ¿no? ¿Qué tanto esto realmente abona a la libertad de agencia, abona también al derecho de los ciudadanos de estar informados o el control también de las elecciones, ¿no? Otra importante reforma fue a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también al Código de Procesos Electorales, por la cual se incluyó ya violencia política de género en la ley. También es un gran avance a esta lucha que venimos haciendo las mujeres en cuanto a tener mayores certezas y mayor respaldo ante la justicia, ¿no? Y que podamos seguir participando e incluyéndonos en todas las esferas de la vida de nuestra sociedad. También hubo otra reforma a la Constitución de nuestro Estado y también al Código Electoral del Estado para incluir la paridad de género en todos los niveles de gobierno y en las elecciones. Aunque esto ya se había trabajado, en este año es cuando se aborda de una manera más integral y pues todo esto en pro de la participación de las mujeres y en la justicia para nosotras. En cuanto a las elecciones y nombramientos, cabe destacar que hubo 5 entre elecciones y nombramientos de este año, de este segundo año legislativo, pero desafortunadamente algunos de ellos fueron señalados en cuanto a su falta de certeza jurídica, su falta de transparencia y de apertura, lo cual también podrán consultar de manera más detallada en nuestro informe completo. Y bueno, creo que ya me queda muy poco tiempo, solo les voy a comentar, hicimos unas observaciones finales como instituto, en relación a 4 temas. Primero en relación, bueno, principalmente en 3. Primero en relación a la transparencia. Nos encontramos grandes detalles en cuanto a la incongruencia de los documentos, incongruencia entre las actas y las versiones estenográficas, incongruencias dentro de los dictámenes hacia las iniciativas que estaban referenciadas, errores, gacetas legislativas que no contenían actas que ya estaban aprobadas o dentro de los anexos tampoco se podían encontrar todos los documentos que se presentaron en las sesiones. Falta de actualización del sitio de internet, es decir, hay algunas iniciativas que ya fueron aprobadas y siguen estando en estatus amarillo como en trámite. Todo esto ¿qué ocasiona? Pues que obviamente no tengamos la certeza y la seguridad. Nosotros tuvimos que cotejar entre 3 documentos diferentes para tener la información verídica de un tema, por ejemplo, ¿no? Cosa que muchas veces los ciudadanos no pueden hacer porque no tienen el tiempo, porque no se dedican a hacer esto. Y el que podamos recurrir a algún documento oficial, o bueno, más bien un documento formal, y que este documento tenga errores, pues obviamente genera mucha incertidumbre de la institución y esto es algo que creo que se podría mejorar porque aunque son pues errores particulares, ya en su conjunto pues vulneran la transparencia, ¿no? Y la certeza de la información que se le está dando a los ciudadanos.
También, bueno, se enlista una serie de las violaciones que se tuvo la legislatura dentro del proceso legislativo, violaciones en cuestión a tiempos, violaciones en cuestión a los procesos cómo debían de haber sido, modificaciones que hicieron sin apegarse a la ley, documentos incompletos, documentos testados que aprobaron. Y bueno, pues en general algunas van enlistadas y en el reporte ponemos los casos en específico en las que se encontraron. Y finalmente los conflictos de índole político, no podemos hacerlos a un lado, que obviamente dentro del proceso legislativo pues hay muchos intereses de por medio, ¿no? Entonces, pues bueno, también se presentaron algunos elementos pues bastante curiosos, por así decirlo, donde pues obviamente siempre el grupo en el poder pues genera cierta fuerza, donde los grupos de oposición no pueden de alguna manera participar de la misma manera, y que desafortunadamente hay casos en que se vieron muy abruptamente en esta legislatura de esta situación y de esta realidad, ¿no? Que también, bueno, están presentes en el reporte. Quisiera yo ya, para no tardarme más, terminar hasta aquí y ya mejor participar en el momento de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, por este reporte. Es un trabajo efectivamente poder presentar tantos datos en 40 minutos. Y pues me place ahora poder abrir, ¿no?, una mesa de discusión que va a moderar pues el doctor pues Herminio, el director pues del departamento aquí de Ciencias Sociales, ¿no?, con nuestros invitados. Doctor Herminio, pues usted tiene la palabra. Herminio. El micrófono, creo que no tiene apagado su micrófono. Todavía lo tiene apagado. Ya, creo que ya. Eso se llama censura. Allí fue seguramente Cristi Chacón la que me estaba bloqueando mi micrófono. Perdón. Listo. Perfecto, pues es que tenía yo bloqueado el micrófono y no lo podía yo abrir, por más que le daba yo clic. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Rosario. Vamos a continuar pues ahora con esta mesa de diálogo con nuestros colaboradores de otras universidades, con nuestros colegas. Está la maestra Maribel Flores del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Está el doctor Víctor Reynoso de la UTLAP y el doctor Carlos Figueroa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros nuevamente. Son grandes amigos de la UPAEP y nos da muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros. Después de este amplio, aunque apretado informe que presentó ahorita la maestra Rosario, en cuestión del tiempo, es muy extenso el documento, ya lo verán ustedes. Me gustaría preguntar, Maribel, tu área más, digamos, con la que trabajas más es con la de transparencia y rendición de cuentas. ¿Tú cómo ves este asunto de la rendición de cuentas a partir de la labor del Congreso? ¿Ves que haya habido alguna mejora, algo que se pueda consignar como algo positivo, ¿no? ¿Cómo ves tú las cosas, Maribel? Muchas gracias, Herminio, y bueno, saludo a todas y a todos. Agradezco pues este espacio y pues por supuesto aprecio mucho la invitación que me hace pues Herminio Sánchez de la Barquera como decano de la Escuela de Gobierno, y también por supuesto pues al doctor Emilio Baños Sardavín, rector, a Hans
Blomeyer, que también hizo una intervención en la cual yo haré seguramente algunos comentarios secundando parte de los elementos que él ha mencionado y respondiendo también ante tu pregunta, Herminio. Saludo también a mis colegas, al doctor Víctor Reynoso Angulo de UDLAP, al doctor Carlos Figueroa de la UAP y, por supuesto, agradezco, reconozco y felicito ampliamente a María del Rosario Andrade por este trabajo que han hecho y la excelente exposición que nos ha documentado. Así como a todos los involucrados, tanto académicos, estudiantes y a todo el cuerpo docente de la UPAEP. La verdad es que agradezco mucho que nos hayan hecho esta invitación. Es también de destacar que es un documento, es un instrumento que nos sirve mucho a los ciudadanos justamente para poder fortalecer nuestro sistema democrático en el Estado de Puebla, para poder compartir información que es valiosa para los ciudadanos, ¿no? No solamente para las universidades, sino para las y los ciudadanos. Y creo que en ese sentido, ahorita entrando al tema de lleno de la transparencia, quisiera hacer algunos apuntes en torno a la democracia. No me voy a detener mucho porque esto ya quedó muy claro con lo que ya se hizo en la primera intervención, justamente hablando del contexto de la democracia como forma de gobierno, pero sí quisiera puntualizar un elemento que planteaba ya el doctor Hans, donde creo que nos podemos centrar. En primera instancia, yo diría que la democracia como tal, en un primer momento, la primera parte, digamos, que nos podría ser muy útil este instrumento es para ocupar esta herramienta como un mecanismo, un instrumento de supervisión para ver, para exigir, para analizar, y estoy retomando y citando al doctor Hans, y en segundo lugar, para supervisar, ¿no? Para poder entonces ya proponer, dialogar y obviamente buscar conjuntamente el bien común, tanto en el ámbito de las instituciones políticas, pero también en el espacio comunitario. Y creo que esas ideas son fundamentales, lo cual coincido completamente en las ideas que el doctor Hans nos ha compartido al inicio. ¿Por qué? Porque sin esto, sin los mecanismos que plantea Herminio, sin transparencia, sin acceso a la información pública, sin rendición de cuentas y sin la perspectiva de género, sería muy difícil poder consolidar un sistema democrático. Sería muy difícil el simplemente tener herramientas de observación, de exigencia, de seguimiento a lo que está ocurriendo justamente en este caso en el Poder Legislativo en el Estado de Puebla, pero para que existan las condiciones de la segunda parte que tendríamos que cubrir en la democracia, tendríamos que tener estos mecanismos garantizados. Entonces, yo quisiera retomar también algunas ideas y sobre todo una principalísima que tiene que ver con una idea que nos comparte Luis Aguilar Villanueva en términos de los mayores desafíos o retos que tienen los gobiernos en el siglo XXI. Y estos básicamente tienen que ver con su capacidad de conducir o dirigir a la sociedad actual. Es muy difícil para los gobiernos, no solamente por lo que comentaba el doctor Hans, porque al final del día tenemos sociedades desencantadas, tenemos sociedades que están también, pues justamente con un desánimo colectivo. Tenemos sociedades que están desapegadas, ¿no? De la política, lo político y todo lo que tenga que ver con el desempeño de los gobiernos. Y en ese sentido, en buena medida, esto se debe a el pobre desempeño de los gobiernos democráticos. Y por pobres desempeños entendamos en diferentes ámbitos. Ahorita estamos hablando únicamente del poder legislativo, pero yo diría que lo sustantivo lo tendríamos que centrar en dos términos: en la legitimidad y en la legalidad de los actos, ¿no? Del gobierno, entendiendo al poder ejecutivo, legislativo, judicial. En este caso hablemos del poder legislativo. Entonces, respondiendo un poco en ese sentido tu pregunta, a mí me llamó mucho la atención parte de los indicadores que ustedes comparten en el capítulo 3, si no estoy mal, donde básicamente se habla sobre la gobernanza. Hablamos sobre las dimensiones normativas, un proceso del bien común, estas valoraciones que pueden ser negativas o positivas en lo que se observa en el reporte legislativo, y yo te diría que hay un elemento fundamental para que pueda existir, evidentemente, un modelo de gobierno, de buen gobierno,
desde una perspectiva de gobernanza, tienen que haber varias actividades esenciales. En primer lugar, tenemos que definir y decidir los valores y los fines. Tenemos que establecer justamente de qué manera nos vamos a asociar, cómo vamos a decidir lo importante y cómo lo vamos a plantear, obviamente a partir también de un sistema también más transparente. En segundo lugar, básicamente lo que tendríamos que pensar es justamente a partir de esta actividad de definir y decidir, lo importante, también cuáles son los medios que vamos a utilizar para comunicarnos, para interactuar, para poder organizarnos, para poder pensar en acciones en común, para poder establecer las instituciones, las normas, los recursos que vamos a tener que ocupar para tomar o plantear propuestas de solución. Entonces, los mecanismos institucionales, un sistema de representación política como el que tenemos, básicamente, pues es el mecanismo que está también en crisis, ¿no? De representatividad política, de legitimidad, de desencanto, de desánimo, etcétera. Entonces es muy importante esta actividad segunda que tiene que ver con los medios. Por último, tendríamos que ver otra actividad importantísima, que es la de coordinación. ¿Cómo nos podemos coordinar si nos hace falta una mayor y mejor transparencia en los distintos procesos políticos, donde el ciudadano tiene que tener garantizado también su derecho de acceso a la información pública, porque es un derecho? Es un derecho justamente constitucional, es un derecho humano. Y en ese sentido, a mí me parece muy importante que en el marco de los valores y de los fines que se establezcan en una sociedad, en este caso en la de Puebla, es fundamental que esta coordinación se lleve a cabo con diversos actores. Y también reviso esa parte en el informe. Creo que sí está constado, no solamente en materia de leyes, sobre todo, por ejemplo, en la que tiene que ver con educación, donde se hacen comentarios que también ya nos explicó María, que anteriormente ya se habían hecho públicos, donde hay un posicionamiento en ese sentido. Creo que también es fundamental establecer cómo se va a conducir el rumbo político, social, económico de una sociedad sin la debida interacción y coordinación con diversos actores. Y esto incluye no únicamente a los representantes políticos en el Congreso, esto implica incluir a las otras voces, esto implica incluir a los distintos grupos, asociaciones, universidades, colectivos, etcétera, etcétera, donde me parece que también se puede hacer un mayor esfuerzo en ese sentido. Repito, mi preocupación respecto a lo que reporta el informe tiene que ver en términos de legalidad y legitimidad. En el último apartado, donde ustedes ponen comentarios finales o algunas valoraciones que nos resaltan en las observaciones en el capítulo 4, nos están planteando preocupaciones en relación con lo que estoy mencionando en materia de transparencia, en incongruencias o inconsistencias también en el proceso legislativo, nos están planteando violaciones a las normas del trabajo legislativo, y entonces, bueno, al final me parece complejo, evidentemente, que se pueda mejorar o superar una crisis de legitimidad, una crisis de representación política, si no se está trabajando en la confianza. La confianza pública es fundamental para poder tener una interacción más abierta, más constante y más sólida entre los órganos de representación de gobierno y la sociedad civil. Y también creo que es fundamental comentar el aspecto que tiene que ver con los conflictos políticos, porque los conflictos políticos también han afectado, como está también aquí documentado de alguna manera, la forma en la que se puede registrar el desempeño legislativo, ¿no? Y en ese sentido hay que recordar que hay diferentes órganos, no solamente están al interior de los órganos de gobierno del Poder Legislativo, están por supuesto los grupos parlamentarios, pero también tenemos la mesa directiva, también tenemos la Junta de Coordinación Política y las comisiones. Entonces, a mí me parece, y no es menor, que si uno de las formas o mecanismos que tienen los legisladores para profundizar sobre los temas, revisar el alcance de sus decisiones, tomar obviamente puntos de acuerdo sólidos, fortalecidos para después discutirlos y aprobarlos, me parece que también obviamente afecta el resultado del desempeño legislativo, porque al final estamos viendo
un trabajo en comisiones que parte también del cumplimiento que deberían garantizar las comisiones, ¿no? El haberse reunido, el poder cumplir no solamente con los números fríamente, sino también con dar cuenta del trabajo legislativo que están realizando, no solamente en pleno cuando llevan a cabo las votaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, vimos los números en el capítulo 1 de manera muy cuantitativa y muy fría, los datos que nos arroja el desempeño legislativo por iniciativas presentadas, por partido, por persona, obviamente los resultados también en términos de las asistencias al Pleno, bueno, al Congreso, etcétera. Pero lo que creo que también es fundamental es revisar qué tan productiva es una comisión en el Congreso. Y no solamente porque hayan sesionado o no, cuál es el resultado o el desempeño real que nos arroja el trabajo legislativo en las comisiones. ¿Vale la pena tener todo ese número de comisiones? ¿Cuál es el resultado que efectivamente podemos documentar o interpretar de esas sesiones? Y creo que eso es un tema no menor en términos de legitimidad y además en términos de legalidad, ¿no? Si hablamos de, obviamente, la regulación interna del Congreso. Y en ese punto, me parece que los conflictos políticos tampoco abonan, ¿no? Al contrario, hacen más difícil el desarrollo de los órganos de gobierno del Congreso y más en un contexto de pandemia. Es comprensible que pueda haber ciertos desafíos o retos mayores para, por ejemplo, las sesiones, las primeras, sobre todo 2020, ¿no? Porque la parte que corresponde a 2019 en el periodo observado, pues no tiene que ver con la pandemia, pero prácticamente el 2020, la mayor parte, ¿no?, de este periodo ya se concentra en un contexto de pandemia. Entonces, sí hay grandes retos, grandes desafíos, sobre todo para acercar más a los legisladores a los ciudadanos, para que tengan otros mecanismos de acercamiento y que superen una crisis de representatividad política, que también quiero resaltar, no es exclusiva del Estado de Puebla. Esta crisis de representación política de las y los diputados es general. Lo vemos en el Congreso a nivel federal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, lo vemos en los estados y evidentemente lo vemos en los distintos órganos de gobierno. Entonces, creo que es fundamental para los ciudadanos contar con un instrumento como el que nos comparte hoy la UPAEP y lo valoro, lo aprecio, además también lo reconozco mucho porque es un gran trabajo el que han realizado, no es menor, el que estemos aquí todos nosotros reunidos, interesados en diferentes temas, en materia de gestión pública, política pública, cultura cívica, transparencia, diferentes temas que veo aquí a varios colegas que nos interesan diferentes aspectos del ámbito de la vida pública. Creo que es muy valioso porque podemos encontrar diferentes mecanismos y acciones para entonces impulsar la segunda parte de la democracia que tendríamos que fortalecer, que es justo lo que nos decía al inicio el doctor Hans Blomeyer, que es justamente el poder tener ciudadanos más activos, participativos, más creativos, donde podamos realmente proponer, dialogar y buscar el bien común, con nuestros representantes políticos, pero con mecanismos que nos permitan establecer mejores puentes de comunicación y diálogo a partir, obviamente, de gobiernos más transparentes, más dispuestos también a visibilizar todo aquello que están haciendo, independientemente de las decisiones políticas que tomen al interior del Congreso. Creo que no hay que hacer a un lado la importancia de tener una mejor relación, hay que reconstruir la relación entre la sociedad y el gobierno. Y esto es fundamental en un contexto como el que estamos viviendo. Por eso creo que para fortalecer un modelo de gobernanza, insisto, primero hay que llevar a una actividad fundamental, establecer los fines y los valores que queremos construir. En segundo lugar, los medios para poder llevarlo a cabo. Y en tercer lugar, la coordinación. No puede haber un modelo de buena gobernanza si no tenemos actores que coparticipen de manera corresponsable y que puedan co-crear con el gobierno las soluciones a los principales problemas. Y por último, creo que también en este foro a mí sí me correspondería en ese punto, aunque también mis compañeros podrían hacer algún comentario en ese sentido. Me preocupa algunas decisiones que se han tomado, sobre todo en materia de violencia de género. Aplaudo y reconozco lo que ya mencionó María del Rosario en términos de las reformas en materia penal, sobre todo en el caso de la violación. Pero me preocupa los resultados insuficientes que todavía hay en el caso de Puebla en materia de violencia de género y que evidentemente al desaparecer organismos que pudieran contribuir en esta agenda, ¿no?, de prevención
prevención, atención y erradicación de la violencia de género, me preocupa que no esté tan claro para la ciudadanía el por qué se toman estas decisiones al margen del gasto que puede implicar el mantener un organismo. Creo que también como mujeres tenemos grandes retos y sobre todo en este tipo de espacios donde sí hay que resaltar la necesidad de revisar si las decisiones políticas realmente abonan a la solución de un problema público como el que vivimos en Puebla. Que lejos de poder decir que vamos avanzando, yo diría que todavía es muy insuficiente el desempeño que ha tenido nuestro gobierno en este caso, ¿no? Y el gobierno entendiendo en los 3 poderes que constituyen el gobierno en el estado de Puebla. Entonces, esas serían mis reflexiones, Herminio. Traté de ser muy puntual también para que mis compañeros pudieran en ese sentido profundizar y abarcar otros temas que no pretendo hacerlo yo, pero agradezco pues, el espacio y la oportunidad y quedo atenta al periodo de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel, muy amable, muchas gracias por tus comentarios. Doctor Carlos Figueroa, me gustaría preguntarle, partiendo de lo que ahorita comenta Maribel también en cuanto al gobierno como dirigente, como director del desarrollo de una sociedad, digamos, y al Poder Legislativo como parte de esos actores que dirigen, ¿cómo ves, cómo calificarías la labor del Congreso? ¿Cómo calificarías los resultados del trabajo del Congreso a partir de los datos que nos acaba de presentar María del Rosario? El micrófono creo que está... ¿Ya se me oye? Ahora sí, adelante. Gracias. Bueno, quiero en primer lugar decir que celebro la publicación de este reporte legislativo. Me parece a mí que es una herramienta muy útil para poder lograr lo que mencionó, que es una herramienta para un elemento fundamental de la democracia, que es el rendimiento de cuentas. Y en ese sentido, me parece que un análisis que es cuantitativo y que también se plantea como cualitativo, es una herramienta muy útil, y no sé si se ha hecho llegar ya este reporte al Congreso local. Me parece que toda la parte final de ese reporte, todo esto que habla de las inconsistencias de los dictámenes, de las gacetas, de todo esto que registra la actividad legislativa y que tiene graves problemas, pues sería muy bueno que los diputados y el Congreso local supiera exactamente cómo es que se les mira. Dicho esto, también quisiera yo reflexionar con respecto a lo que dijo el doctor ingeniero Hans Blomeyer, ingeniero, en su presentación inicial. Todos los problemas que él mira en la democracia, y creo yo que es algo que deberíamos revisar ampliamente. ¿Cuáles son las razones de ese desencanto? ¿Cuáles son las razones de esa ausencia de participación, de ese escepticismo? Que tiene que ver con el hecho de que los partidos políticos están entre las instituciones más desprestigiadas, no sé si en el mundo, sí, pero probablemente en América Latina. Todos los reportes indican que incluso hasta tienen un mayor desprestigio que las policías, lo cual es ya un dato de por sí muy preocupante. Observamos entonces una escisión entre la clase política y el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que, y aventuro estas hipótesis, que es lo que yo he podido observar, tanto en lo que he hecho como académico, como en el trabajo político que he desempeñado, que hay 2 elementos que son sustanciales para ese desencanto, y yo diría hasta esa ira. Uno es el tema de la corrupción, que aparece como un tema muy sentido en la gente. Y el otro es que en todos estos años,
en que en América Latina se salió de las dictaduras militares y se entró a los gobiernos civiles, amplios sectores de la ciudadanía no vieron que sus problemas sustanciales hubieran sido resueltos. Bueno, me podría decir mi maestro Philip Schmitter, con quien recibí clases en la Universidad de Stanford sobre este tipo de temas, que la democracia es digamos, un procedimiento para tratar los problemas que existen políticos en la sociedad, pero no necesariamente es para resolver problemas sociales. El problema es que cuando hay una conflictividad social muy grande, el desencanto es muy grande. El ingeniero Blomer citó el tema de todo el asunto del 2001 en la Argentina, y ese desencanto, eso que se dice, que se vayan todos, tenía que ver con una agudísima crisis social de carácter económico también. Entonces, la dimensión política y económica no puede, digamos, de hacerse a un lado o escindirse y pensar como que una y otra cosa van de caminos separados, porque no es así. Yo creo que el informe cuantitativo, que la parte del informe cuantitativo que tiene que ver con este reporte, a mí me pareció sumamente interesante, porque me sirvió para ver un poco quién es quién en los diputados de la actual legislatura. Me llamó muchísimo la atención ver que hay diputados que no necesariamente asisten a todas las reuniones, probablemente estén incluso en un rango bajo en cuanto a asistencia, pero tienen un rango alto en cuanto a participación. Hay diputados que tienen, digamos, cumplen ambos requisitos, asistencia, participación. Yo creo que es notorio y es de felicitar el caso de la diputada Rocío García Olmedo, que aparece realmente no solo disciplinada en cuanto a asistencia, sino bastante prolífica en lo que se refiere a las iniciativas que ha presentado. Y aunque ha presentado muchas iniciativas, más de 30 y pico, y no todas han sido aprobadas, pues revela que, digamos, que existen diputados en la actual legislatura que cumplen con condiciones de participación, asertividad, que los hacen diputados ampliamente calificados. Y también el informe revela que existen diputados que son convidados de piedra, ¿verdad? Yo cada vez que veo este tipo de cosas me recuerdo de Consuelito Velázquez. No sé si ustedes sepan quién es Consuelito Velázquez. Consuelito Velázquez es la autora de mi canción favorita, Bésame. Fue diputada priista y nunca ni siquiera levantó la mano para hablar. Bueno, uno podría decir, bastaba con que Consuelito hubiera escrito esa canción maravillosa como para que se le perdonara todo. Pero bueno, entonces, ¿para qué la metieron a diputada? Yo creo que sin tener una visión elitista de lo que debe ser un diputado debe tener los conocimientos o rodearse de asesores que le den los conocimientos para que tenga una participación asertiva y no sea solamente un convidado de piedra. Hay muchos otros elementos que ya se mencionaron acá. Los mencionó muy bien la maestra Rosario Andrade sobre el aspecto cuantitativo. Y con respecto al aspecto cualitativo, ahí es donde yo pienso que el reporte, pues pienso yo que expresa un punto de vista. Por ejemplo, el punto de vista que se expresa sobre la ley de educación, yo no lo compartiría, ¿verdad? No voy a emitir mi propio punto de vista. Nosotros, en un grupo que actúa en la universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el grupo Retos por la Educación Pública Superior, que acabamos de organizar un magno evento de 9 semanas sobre la problemática universitaria nacional y particularmente la de Puebla,
pues emitimos una serie de consideraciones en las que vimos aspectos muy positivos en esa ley. También vimos que uno de los defectos que tuvo esa ley fue el procedimiento, porque el procedimiento no hubo una consulta a los distintos actores de la sociedad para que realmente la ley hubiera tenido, digamos, mayor fuerza. Y otros elementos que están presentes ahí, pero no me quiero alargar a esto porque no es este el propósito final de este evento. Me parece que la actual legislatura ha tenido aciertos, a mi juicio, muy importantes. Por ejemplo, y aquí me voy a un poco más allá atrás, más atrás de lo que es el periodo que analiza este reporte, porque entiendo que es el periodo del último año, y ya estamos en el tercer periodo de esta legislatura. Creo yo que una cosa que fue muy importante fue suprimir desde el principio la ley de expropiación express, que era un procedimiento abusivo y autoritario que se estaba impulsando. También me parece que fue un enorme acierto la derogación de lo que se llamó la ley Bala, que era un procedimiento totalmente autoritario y que tiene que ver con el autoritarismo que vivimos en Puebla en los últimos años. También me parece muy importante, me llamó mucho la atención a la hora de revisar el documento de reporte, pero también al revisar, digamos, una especie de bitácora de las leyes que fueron aprobadas o que están en trámite, ver el tema de la violencia política y género. A propósito de eso, quiero decir que he podido observar que muchas iniciativas se postergan mucho tiempo y son muy pocas las que se aprueban y hay un montón, como lo dice el informe, que se quedan en lo que se llama en trámite. Es decir, se quedan en comisiones o simplemente se van postergando. Y este es un tema de agilidad legislativa que probablemente habría que ver. Me parece que también otro elemento muy importante fue la reducción, el planteamiento que se ha hecho sobre la reducción a los fondos de los partidos políticos, que es también en trámite, la ley de austeridad republicana que también está en trámite, y un tema muy importante que fue aludido en las participaciones que me antecedieron es el tema de la violencia sexual, el agravamiento de las penas con respecto a la violación. La actual legislatura ha tenido aciertos importantes en materia de legislación de apoyo a grupos vulnerables, a discapacitados, mujeres, niños, ancianos, que creo yo que es de valorar. Finalmente quiero referirme a un tema que aparece en el informe, que es el aumento de 50% del presupuesto de la legislatura de un año para otro. Tengo entendido que el presupuesto anterior era muy bajo. Y ese aumento probablemente lo que vendría a resarcir sería el de ese rezago en cuanto a el fondeo de la actividad legislativa que había tenido en años anteriores. Me sugiere esto que estoy diciendo, el hecho de que, como bien lo dijo la maestra Rosario Andrade, la legislatura de Puebla es una de las más austeras de la República. Incluso tengo entendido yo que asciende el costo por ciudadano a 39 centavos de esa legislatura. Por lo tanto, no es un aparato que sea, digamos, excesivamente caro si lo vemos en términos comparativos. Finalmente, yo creo que uno de los grandes retos tiene que ver en lo que planteaba Herminio, esa relación entre el legislativo y el ejecutivo. Aquí venimos de una tradición en la que el legislativo fue totalmente obsecuente, y eso es lo que sucedió en todo el periodo de Moreno Valle, totalmente obsecuente, unido a otro fenómeno que los politólogos tendrían que estudiar, que es la colonización de todos los partidos políticos por parte del gobernador en turno. Y este es un fenómeno que aparece no apareció no solamente en Puebla, sino aparece en otros estados, lo he podido yo detectar. Creo que este es uno de los grandes retos.
¿verdad? ¿De qué manera el legislativo puede tener, digamos, una mayor independencia y no estar sujeto al enorme peso que tiene el gobernador en el estado, y yo creo que en general en los distintos estados de la República? Esto es todo. Muchas gracias, Carlos. Has tocado uno de los temas de veras cruciales de la política actual, ¿no? El sobrepeso de los gobernadores en sus estados, ¿no? Es cierto, es un fenómeno que se acrecentó en las últimas décadas, ¿no? Y efectivamente es problemático porque impide que tanto los tribunales superiores de justicia como los poderes legislativos pues se desenvuelvan de una manera más independiente. Es un problema fuerte en México, efectivamente. Gracias, Carlos. Víctor, continuando ahora con estas ideas que también menciona Carlos, tú te has dedicado mucho al estudio de los partidos políticos. Yo recuerdo que, por lo que he leído en la historia de los partidos, antes como que, no sé si ahora, parece que ahora ya no es tanto el caso. Antes poner mucha atención en la capacitación de sus candidatos y de sus candidatos ganadores a los congresos, ¿no? Para aprender una mejor técnica legislativa, etcétera. Tengo la impresión de que eso ya no se hace tanto porque como que hay mucho desaseo en el trabajo legislativo. ¿Tú lo ves así o me equivoco? Estoy hablando pues de la calidad del trabajo legislativo. Mira, podría hablar sobre eso. Tengo otros comentarios más sobre el informe que me gustaría compartir, pero sí, ciertamente, uno de mis comentarios es la cuestión de la reelección, que tanto va a cambiar. Tenemos una ausencia total de profesionalización legislativa en este país. Solamente había 3 países sin reelección inmediata y en la misma Cámara. Eran Filipinas, Costa Rica y México. México ya la va a tener, vamos a ver qué pasa. Pero se hablaba de la ley de educación. Yo alguna vez saqué indicadores, cuál es el nivel educativo de nuestros diputados, cuántos tienen doctorado, cuántos maestría, cuántos licenciatura, etcétera. Y bueno, los datos no son muy halagüeños, pero preocupa quienes hacen una ley de educación, qué nivel educativo tienen los que hacen una ley de educación. Pero yo quisiera resaltar algo muy importante, Herminio, desde luego agradecer la invitación a las autoridades, a los colegas de la OPAEP. Me da mucho gusto estar con colegas de otras universidades. Nada más destaco 2 nombres de exalumnas, Maribel y Claudia. Ya tengo cierta edad y me da mucho gusto ver aquí a mis exalumnas. Pero tengo poco tiempo, tengo muchas cosas que decir. Perdón, Herminio, que me vaya por otro lado. La idea de democracia, la frase de Churchill, que Hans la insinuó, la democracia es el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás. La democracia es el peor de los sistemas políticos, con excepción de todos los demás. La de Popper es una frase actualísima. No, Popper no conoció a Donald Trump, pero su frase le viene como anillo de dedo a Donald Trump. La democracia es un sistema para evitar que los malos gobernantes hagan demasiado daño y para deshacernos de ellos sin derramamiento de sangre. Y desde luego también me gustó mucho esta parte de Hans, cuando él hablaba de la decepción. No solo el término, yo lo voy a usar, perfeccionismo. ¿Por qué nos decepcionamos de la política? ¿Por qué nos decepcionamos de la democracia? Hay muchas razones. Una de ellas es el perfeccionismo. Buscamos un sistema perfecto donde no lo puede haber y no lo va a haber, y viene la decepción, que se vayan todos y luego llegan otros peores, ¿no? Creo que hay un tema. No solo es eso, no solo es el perfeccionismo, también creo yo que la democracia funciona cuando hay una sociedad de clases medias, y no es una creencia, hay datos. La democracia moderna funciona bien en sociedades de clases medias como la de los países escandinavos, y México, un fracaso de nuestra transición a la democracia es que no logramos sacar a muchos mexicanos, una cantidad significativa, de la pobreza y convertirlos en clase media. Creo que ahí hay una agenda pendiente y es muy seria, pero bueno, mi idea principal, lo más importante que quería compartirles es que creo que este análisis que hace el OPAEP, que hace el Instituto del Bien Común sobre el Congreso es algo sumamente importante. Se ha hablado de gobernanza, se ha hablado de Luis Aguilar Villanueva,
Y Luis Aguilar fue quien trajo a México las políticas públicas. Hoy todo el mundo habla de políticas públicas, aunque no todos entienden bien qué es eso, pero todos hablan de eso. Trajo a México también el concepto de gobernanza, y el concepto de gobernanza lo trajo acompañado de una pregunta. Y Luis Aguilar Villanueva se preguntaba, ¿pueden los gobiernos gobernar? ¿Pueden los gobiernos dirigir? Y él respondía, no, necesitan de la sociedad y necesitan del mercado. Una sociedad organizada, se habló mucho de participación, estoy totalmente de acuerdo. La democracia son derechos, pero son deberes también, son responsabilidades. Hay que participar, pero no podemos participar todos en todo, ni la participación levantando la mano en todo es significativa. Participar, como lo ha hecho Lopaep, analizando a uno de los poderes del Estado de Puebla, es una forma responsable de participación en la democracia, una forma significativa. Y bueno, hoy todos sabemos quién es Heisenberg, por la serie esta Breaking Bad, por lo menos los de cierta generación, pero Heisenberg, un físico alemán muy importante, tiene su principio de indeterminación, y decía, yo no entiendo bien la física nuclear, la física cuántica, que dicen que nadie la entiende muy bien, en realidad, pero esta idea de Heisenberg sí es bastante clara. Decía Heisenberg, cuando analizamos un átomo, lo tenemos que manipular. No podemos analizar el átomo tal como es. Tenemos que manipularlo en el laboratorio. Ya cuando lo manipulamos, estamos observando algo distinto. ¿Qué tiene que ver con este informe de Lopaep? El observar a los diputados los cambia. El observar a los diputados los transforma. Si se saben observados, ellos van a cambiar. Y la lista, estos datos cuantitativos de asistencia, que son muy buenos, si los hacemos hace 20, 30 años, los diputados sean enormes faltistas. Hay asistencias realmente bastante buenas, algunas excepciones, pero ninguna baja del 60%, creo. Es porque saben los diputados poblanos hoy que les van a pasar lista y que se va a publicar este informe. Y no quieren quemarse, saben que están siendo observados. Si la observación pasa a niveles más cualitativos, si pasa a nivel de comisiones, que es donde realmente trabajan los congresos, porque no hay que subestimar esta asistencia, no hay que subestimarla, es muy importante, tampoco hay que sobreestimarla. No sé si a los que dan clases aquí les ha pasado que llega de repente un alumno al final del curso y dice, profesor, ¿por qué me reprobó si vine a todas sus clases? Pues sí, la banca también vino a todas las clases, pero ni tú ni la banca aprueban el examen, no saben. La asistencia es importante, pero no lo es todo. Entonces yo creo que como mecanismo de rendición de cuentas, de participación de la sociedad, este informe es algo sumamente importante, es una muy buena noticia. Ojalá tuviéramos más informes sobre nuestros políticos de esta manera. Si nuestros políticos se sintieran observados, se sintieran estudiados de manera sistemática como esta, van a cambiar su actitud sin duda. Entonces, ese es mi comentario principal. Tengo algunos otros, voy a tratar de hacerlos brevemente. Creo, aquí me acuerdo de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis decía que en el siglo pasado hacía falta un gran valor civil para criticar al gobierno o a los políticos, y que ahora hace falta un gran valor civil para hablar bien de los políticos. Creo que este es el Congreso local en la historia de Puebla con mayor transparencia, pero creo que no es un mérito de los diputados actuales. Creo que es un proceso que viene de generaciones. Este estudio lo empezó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, tenemos una prensa crítica, tenemos académicos críticos, y si actualmente este Congreso es el más transparente de la historia de Puebla, es porque ha habido una sociedad responsable que lo ha observado y ha hecho publicaciones como esta que nos presentan ahora. Se ha cambiado la actitud de los políticos gracias a esto. Hace falta mucho que cambiar, pero se ha logrado muchísimo. Si analizáramos la transparencia de hace 20, 30 años, no tendría nada que ver con esto, o quizás hasta menos. También otra cuestión que me gustaría comentar de la lectura de este informe, la enorme complejidad de los temas. Hay muchos temas, son enormemente complejos. Yo pensaba, bueno, ojalá no me pregunten de esto porque no sé qué voy a decir. Y esto tiene que ver en otra universidad, un colega muy querido, también exalumno, decía que lo que expresaba el cambio político en México era el fracaso de los expertos. El fracaso de los expertos. Y a mí me dolió y dije, me preocupa que en una universidad cuya función es formar expertos,
se celebre el supuesto fracaso de los expertos. No se puede hacer una buena ley sin expertos. Y por experto no entiendo el que tiene un doctorado en Harvard. Entiendo el que conoce el tema porque lo ha vivido, aunque sea analfabeto. Hay analfabetos que son expertos en temas porque los viven en carne y hueso. Y por supuesto hay gente que sí tiene buenos doctorados, que sí está bien informada y que hay que consultar. Ese es otro tema para otras investigaciones. Yo conforme iba leyendo el informe sentía, esto está muy bien, habría que profundizar aquí más, habría que hacer otra investigación. Esta investigación que presenta la UPAEP ahora, como que nos hace avanzar 10 pasos, y al avanzar 10 pasos nos hace ver que tenemos que avanzar otros 10 en diversos temas. Entonces, para eso necesitamos expertos, necesitamos gente especializada, seriamente especializada, no expertos mamilas que como tienen ahí un título o tienen lleno su cubículo de diplomas, creen que ya saben todo, expertos que manejen el tema de que se trate. Eso me parece muy importante. También, bueno, son muchas cosas las que hemos compartido, las que he escuchado muy interesantes. De la metodología del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, había 3 niveles para analizar la labor de un congreso. Una que ya mencionaba Carlos hace un momento, la relación entre el legislativo y el ejecutivo. Desde luego, la primera es el legislar, la creación de leyes, que eso está muy bien en el informe. Pero el poder legislativo no solo hace leyes, también es un mecanismo de rendición de cuentas, de balances y contrapesos del poder ejecutivo. ¿Sí? Y creo que eso valdría la pena incorporarlo de manera más explícita. Y algo que no está en la ley escrita, está en la ley no escrita, la gestoría. También lo analizaba el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Los diputados a veces van a la sociedad, son sensibles a las necesidades de la sociedad, escuchan, y al escuchar llevan la agenda de la sociedad a la agenda del legislativo, que sería otro tema muy interesante que me surgía de la lectura del informe. ¿Qué tanto esta agenda del poder legislativo poblano es la agenda de la sociedad poblana? ¿Qué tanto hay una sincronía en las dos agendas o qué tanto son dos agendas que están alejadas? Creo que sería una pregunta. Y la última, aquí sí lo dejo, realmente creo que las participaciones que me precedieron han sido muy ricas, muy interesantes, el documento es muy rico, genera mucha motivación, mucho interés. Preguntémonos por la reelección. Por primera vez desde 1933 en Puebla y a nivel federal vamos a poder reelegir a nuestros diputados. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos diputados van a regresar a nuestro distrito y nos van a dar la cara y nos van a decir, yo hice esto, quiero que me reelijas? Creo que no hay leyes secundarias, no hay leyes secundarias adecuadas, pero es un gran tema. La reelección no va a cambiar, no va a mejorar la política totalmente, va a tener pros y contras, pero creo que los pros pueden ser mayores que los contras si hacemos bien las cosas y creo que sería algo a observar. En este caso de nuestros diputados locales, ¿cuáles de ellos van a regresar a nuestro distrito o van a querer estar en las listas de sus partidos y con qué argumentos nos van a pedir su voto otra vez? Herminio, muchas gracias. Lo dejaría aquí. Muy interesantes, desde luego, el informe. Felicidades a todo el equipo. Muy interesantes los comentarios previos. También los felicito. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias muy grande por tus palabras, por tu análisis. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto pues le quiero devolver el uso del micrófono al doctor Matías Nebel. Les agradezco mucho, Maribel, Carlos, Víctor, su asistencia, sus comentarios, su análisis. Ha sido un placer platicar con ustedes. Hace falta muchísimo más tiempo, pero bueno, hay que apurarnos. Pues gracias, Matías. Adelante. Muchísimas gracias, Herminio. Pues es un placer concluir este evento. Tenemos todavía algunos minutos. Creo que es importante dejar un espacio al menos de participación a los que siguen esta presentación del reporte. Básicamente quisiera, pues, por el chat, si tienen algún tipo de pregunta urgente, por favor, piensen bien la pregunta de tal manera, pues, que sea bastante directa, ¿no? No sé, en el chat.
¿Alguien tendría una pregunta que quisiera hacer? Muy bien, parece que la hora pues vence a nuestras mejores tentativas de participación. Entonces, pues decreto concluido este evento. Es un placer pues haber tenido la participación aquí pues de varios profesores, la maestra Maribel Flores Sánchez, el doctor Víctor Reynosa Ángulo, el doctor Carlos Figueroa Ibarra, obviamente pues el ingeniero Hans Blumeyer, el rector el doctor Emilio Baños Ardavín y la participación, por supuesto, del doctor Herminio Sánchez de la Barquera. Recuerdo a todos que este reporte es accesible en la página, el reporte completo es accesible en la página del Instituto Promotor del Bien Común, que es parte de la Universidad UPAEP. Pues muchísimas gracias a todos y les deseo pues una muy buena noche. Hasta pronto. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Que estén bien. Buenas Gracias noches. a todos. Nos vemos. Gracias. Hasta Gracias. pronto. Vamos, Bye, bye. gracias. Hasta luego. Charo.